todas, pero yo he hecho un ejercicio de análisis poniendo en una columna lo que dice el informe y en la otra lo que dicen los grupos de la oposición, y es evidente que se añaden juicios de valor a todas luces exagerados. Yo diría que utilizan a la Sindicatura de Cuentas para manipular sus aseveraciones y para exagerar sus afirmaciones, cuando no a enmendarle directamente la plana, diciendo que donde la Sindicatura encuentra indicios, los grupos encuentran irregularidades. Yo diría que no defienden en absoluto el informe, sino que lo tergiversan y lo cuestionan, entrando en una dinámica que yo definiría como muy peligrosa, porque estamos actuando como tribunales paralelos. En el caso, por ejemplo, de la Fundación Barredo, que aquí se ha dicho, y esto se repite continuamente, a pesar de que el síndico reconduce la cuestión a lo que estrictamente corresponde a la verdad, no es que la situación de la Fundación Barredo se remita al Tribunal de Cuentas porque se hayan encontrado irregularidades. Se han encontrado indicios, que es muy distinto. Y, por otra parte, el síndico siempre nos recuerda que todos los informes de la sindicatura se remiten al Tribunal de Cuentas. Todos se remiten al Tribunal de Cuentas. Por tanto, dejemos que sea el Tribunal de Cuentas, en un procedimiento ahora mismo abierto, en el que la entidad tiene la posibilidad de presentar sus alegaciones, y vamos a dejar que sea el tribunal, como digo, quien enjuicie, porque para eso tiene la competencia de hacerlo, las actuaciones en este caso. ¿Cuáles son? Y esta sería la prueba del 9 de a lo que me refiero cuando digo que se habla de negligencia, de plena irregularidad, de opacidad, de escalada vertiginosa de la deuda, de un gobierno insumiso, en fin, de expresiones, absolutamente gruesas y, a mi modo de ver, disparatadas. ¿Cuál sería, como digo, la prueba del 9 de que no es el informe el que dice esas cosas, sino quienes lo interpretan? Pues yo diría que las recomendaciones. Y las recomendaciones del informe de la sindicatura hacen referencia a la necesidad de mejorar la planificación. En este caso, bueno, habría que decir que en los propios presupuestos del Principado, tanto en la elaboración como en la ejecución, se realiza dicha planificación. Hacen referencia a esas recomendaciones a la necesidad de revisar anualmente las transferencias. Y también hay que decir que esas transferencias que realiza el Principado de Asturias hacia las entidades que componen el sector público, pues no se realizan a veces en toda su integridad o todas de una vez, porque se atiende a las necesidades reales de recursos que las entidades tienen en cada momento, y a veces cuentan también con sus propios remanentes. No queda claro si sus señorías están queriendo decirnos que se transfieran o que no se transfieran, porque en unas ocasiones se pide una cosa y en las otras otra. Las recomendaciones hacen referencia también a la necesidad de revisar las provisiones para responsabilidades. Creo que se trató el tema también de manera suficiente, pero vuelvo a recalcar, únicamente en un caso de los múltiples procesos abiertos se ha detectado la necesidad de que esa provisión se complemente. Y las recomendaciones finalmente hacen referencia a la necesidad de dar instrucciones homogéneas de contratación. He de recordar aquí que en el día 27 de abril del presente año se han publicado las instrucciones homogéneas de contratación para las entidades que conforman el sector público. Por tanto, señorías, y voy ya terminando, les requiero que tengan un poquito de mesura a la hora de interpretar o de utilizar los informes de la sindicatura. Agradecemos los desvelos de la propia sindicatura por dejar las cosas claras dentro de los cauces normalizados a que se refieren, y sin más termino con esta intervención. Muchas gracias.